¿qué tal? Bienvenidos sean todos a Ojalá. Seguimos bajo el signo de las lluvias de Mateo, ¿verdad? Pero bueno, todos regresando a la normalidad, hay clases. El ministro de Educación ha estado visitando los planteles educativos donde se han provocado daños y el país lentamente, pero de manera sostenida, regresa a la normalidad. Importante las informaciones de las instituciones que le dan seguimiento a la economía internacional y a la nacional también, desde luego. Todas las economías del mundo que colocan a la República Dominicana como líder del crecimiento económico. Nosotros estamos aquí debatiéndonos entre todo lo que ya sabemos, pero la comunidad internacional y las instituciones que siguen el desempeño de la economía mundial y particularmente en la región de América Latina advierten que República Dominicana es quien encabeza el crecimiento económico, 6 puntos y tanto, superamos los 6 puntos y eso es importante porque quien más crece en la región no llega al 6%, creo que detrás de nosotros anda Panamá. Sin embargo, lo importante no es el crecimiento, porque si hay crecimiento solamente, y lo hemos dicho muchas veces, si solo medimos el crecimiento, estamos midiendo mal. Mal porque al estar organizada la sociedad de una manera tan desigual, el crecimiento también sería desigual. Los que más tienen, crecen más. Esa es la realidad. El gobierno del presidente Danilo Medina se ha dado, esa es la realidad, la decisión primero y las iniciativas para permitir una mayor distribución del crecimiento, porque el gran problema de la República Dominicana y el gran problema en América Latina, que la convierte en el continente más desigual, para que se sepa, o el subcontinente, vamos a poner la cosa en esa dimensión, el más desigual del mundo, pues es el problema de la distribución. Hemos crecido por mucho tiempo, hemos crecido en la República Dominicana prácticamente 5 décadas de crecimiento o más de 5 décadas, y los problemas de la desigualdad están ahí, los problemas de la distribución están ahí. Una concentración del crecimiento, una concentración de la riqueza. El Estado y el gobierno del Estado tienen que hacer todo lo posible, y eso es lo que se está haciendo precisamente, para garantizar una mayor distribución de la riqueza que produce el país, de la riqueza que produce la sociedad, porque la gran contradicción de nuestras sociedades es que siempre la riqueza es de producción social, pero la distribución es donde se falla, porque lo que hay es una gran concentración de la riqueza. Hablar de tanda extendida, por lo tanto, es hablar de distribución de la riqueza que produce el país, vía el presupuesto, desde luego. Por eso es que los presupuestos son instrumentos de desarrollo y tienen que ser instrumentos de desarrollo. No pueden ser instrumentos que coadyuven a la concentración o que vayan a servir determinados intereses. Los presupuestos de los países tienen que estar al servicio de la distribución, de una mayor distribución de la riqueza. El presupuesto de la República Dominicana, a partir del año 2012, dedicó el 4% del Producto Interno Bruto a la
educación. Y cuando hablamos de esto estamos hablando de mayor distribución de la riqueza en la República Dominicana. Por eso hay que aumentar las capacidades recaudatorias, recaudativas, como se quiera, capacidades de recaudación del Estado y del gobierno, por encima de todas las creencias de que al Estado no se le debe dar más dinero, como proponen algunos teóricos del neoliberalismo y sus alumnos en República Dominicana, que todos conocemos quiénes son. Esos proponen que al Estado no se le puede dar más dinero, pero ellos sí pueden tener más dinero, ellos sí pueden pedir exenciones, ellos sí pueden pedir exoneraciones, pero el Estado no, al Estado hay que ir cortándole cada vez más las alas. El resultado es que en países como España el desempleo llegó hasta el 25%. Un escándalo que solamente cuando los pueblos están en las condiciones de desorganización y en que están nuestros pueblos y de falta de educación, no se dan cuenta de a dónde llevan políticas de esa naturaleza. En nuestro país estamos viendo y hemos vivido 4 años de políticas en un sentido contrario o en el sentido contrario a las que se han aplicado en Europa, por ejemplo, en donde la economía fue acogotada por las políticas neoliberales, precisamente. El resultado todos lo sabemos, cómo ha aumentado la precariedad en Europa, cómo se ha precarizado el trabajo en Europa, cómo disminuyeron las tasas de empleo en Europa, cómo disminuyó el estado de bienestar en Europa, por ejemplo, y en Estados Unidos ni lo digamos. Nosotros estamos construyendo un estado de derecho, pero además un estado de bienestar social. En eso está embarcada la República Dominicana hace años. Y en estos 4 años que recién han pasado se han dado pasos muy importantes en la construcción de ese Estado democrático, social y sobre todo un Estado de derecho y un Estado de oportunidades para la población. Cuando hablamos de tanda extendida hablamos de eso. Cuando hablamos de crédito solidario hablamos de eso precisamente. De poner el crecimiento económico de la República Dominicana al servicio de los que más lo necesitan. Los que tienen mucho, los que lo tienen todo, ya tienen bastante. El problema es dedicarnos a acabar con la miseria. La miseria esa que vemos cada vez que pasa un ciclón, aunque sea más o menos cerca, como el caso de Mateo, de Matthew, que acaba de pasar, que nos deja ver todas las carencias de la sociedad nuestra, nos deja ver toda la concentración de la riqueza que se ha llevado a cabo en la República Dominicana por tantas décadas, la concentración de la riqueza en unas cuantas y en unas pocas manos, y la distribución de la miseria, distribución de la pobreza cada vez en más manos. Esa es la gran realidad de la República Dominicana. Buenos los datos que nos ofrecen el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, que advierten que la República Dominicana crece a un ritmo sólido, sostenido, pero también es bueno que den cuenta de cómo ha empezado a distribuirse la riqueza también en la República Dominicana. Sin distribución de la riqueza, el crecimiento económico no es más que el crecimiento de los privilegios en sociedades como las nuestras. Por eso necesitamos más tanda extendida, mucho más tanda extendida. Más de 1 millón de dominicanos y dominicanas, niños sobre todo, y niñas están ya en la tanda extendida. Necesitamos que el otro millón entre también en la tanda extendida y continuar extendiendo los beneficios de la distribución del crecimiento económico en la República Dominicana para sacar a la gente definitivamente de la pobreza. Hay que luchar y hay que terminar definitivamente con la miseria, la que se fue acumulando en décadas y décadas y décadas y décadas de crecimiento económico, pero solamente de unos pocos. He dicho. Bueno, en el día de ayer se celebraba el Día Mundial de los Docentes y la prensa señalaba que
el maestro dominicano se encuentra en una nueva etapa. Yo diría, no solo los maestros dominicanos, el país, nuestra República Dominicana se encuentra en una nueva etapa donde estamos viendo políticas públicas con rostro humano, con políticas públicas más inclusivas, un gobierno más participativo, más democrático, donde realmente las prioridades están siendo la punta de lanza de todas las políticas que se están llevando a cabo. Lo que acabamos de pasar ahora con el huracán Matthew refleja justamente lo que son políticas públicas oportunas, organizadas, planificadas, coordinadas, y a un Estado que se está viendo quizás como muy pocas veces siendo uno solo. Antes veíamos a las diferentes instituciones del Estado, cada una con su agenda, cada una queriendo resaltar y brillar más que otra, y creo que de las pocas veces que estamos viendo a las instituciones como un solo Estado dominicano, llevando y haciendo lo que hay que hacer en los territorios. Y me refiero justamente a Matthew, porque ya estamos hablando de 39.061 desplazados, lo cual no es poca cosa. Son 39.000 personas y familias que pudieron hoy estar en una lista negra de perder sus vidas. Y aquí se ha actuado con prevención para salvar la vida de todas esas personas y todas esas familias. Hay que reconocer el trabajo que han hecho los organismos de prevención y de emergencia, el trabajo que ha hecho el 911. Lamentablemente se han perdido la vida de 2 niñas, pero el 911 llegó, trató de reanimarlas, a pesar de que era un sitio de difícil acceso, llegó. Y estas son políticas que hay que celebrarlas, porque como nunca antes los dominicanos y dominicanas nos sentimos seguros de que podemos ser rescatados, de que podemos ser auxiliados en momentos como este. Además, el trabajo que está haciendo Obras Públicas con todas las vías que han estado obstruidas, igualmente llevando materiales para reparar inmediatamente las viviendas, las raciones de alimentos también que están llegando a los diferentes municipios. El que quizás aquí en Santo Domingo una parte no hayamos sentido la drástica pasada de este huracán, pero nuestro país en muchas zonas están sufriendo. Y esto es importante destacarlo, porque ya estamos prácticamente cerrando un año, iniciando otro. Un año que iniciará con un nuevo presupuesto. Pero leyendo la prensa, señala que el 85% del presupuesto del año 2017 está atado a partidas fijas, lo cual a veces hace inmanejable que un Estado pueda priorizar áreas, sobre todo que tienen que ver con el gasto social. Y el presupuesto del 2017 se ha enfocado en áreas prioritarias. Sigue siendo la salud, sigue siendo la educación, la seguridad, pero sobre todo poner ya un punto decisivo en lo que tiene que ver con la pobreza extrema. Y tal como decía don Ramón, en momentos como este, con el paso de esta tormenta, se ha visto reflejado la pobreza extrema de nuestro país, la cantidad de personas que todavía no tienen un techo seguro, pisos sin tierra, personas que todavía no tienen el alimento seguro. Y esa va a ser una de las políticas esenciales para el año 2017. Educación, muchos dirán, bueno, pero ya se ha hecho mucho, no. Realmente lo que se ha hecho en educación, quizás los resultados palpables no van a ser en lo inmediato, que ya se están viendo. Todavía falta mucho por hacer, y justamente al celebrarse el Día Mundial de los Docentes, efectivamente los maestros dominicanos están en una nueva etapa, una etapa donde están siendo enfocados no solamente a nivel salarial y económico, sino a nivel de capacitación, de dotarlo de las herramientas y las nuevas técnicas para poder enfrentar a estudiantes que han cambiado también con el tiempo, que necesitan otro modelo de enseñanza, además de que se continuarán construyendo aulas y nuevos centros educativos. Se está apostando a una educación donde puedan accesar
a la parte cultural, donde se pueda accesar a robótica, donde nuestros adolescentes puedan salir ya con cursos técnicos en sus bachilleratos. Se está apostando también en salud, a que podamos concluir de reparar los 56 hospitales que están en remozamiento. Se está apostando a terminar 30 nuevos centros de diagnósticos. Estamos avanzando, pero son cambios, son procesos que no es tan fácil. Son muchas áreas prioritarias, es una deuda social acumulada en muchos sectores de nuestra vida nacional, pero es importante saber que estamos dando los pasos necesarios y acertados con políticas coherentes, enfocadas y priorizadas realmente a la gente que lo necesita. ¿Verdad que sí, Guillermo? Sí, así es. Miren, yo pienso que hay que destacar ciertamente tres cosas, tres elementos que tienen que ver con el presupuesto, con el proyecto de presupuesto que ha sido presentado ya por que asciende a 711.000 millones de pesos. Que primero la racionalidad, segundo la responsabilidad y tercero la transparencia en materia de presupuesto y de manejo presupuestario de parte del presidente de la República, del gobierno que encabeza Danilo Medina. Esto porque generalmente se confunde la idea de los ingresos y de fiscalmente cómo obtener estos ingresos con el hecho mismo de cómo se maneja o se formula el presupuesto. Y ya se sabe, usted lo ha dicho, que el 85% de los ingresos están destinados, ya son partidas establecidas fijas por mandato de ley, que no necesariamente es malo. Quizás para quitarle discrecionalidad a las administraciones, la sociedad demandó a través de legislaciones que ciertos ingresos, en este caso el 85% de los ingresos, se estableciera para qué son y a qué deberían estar destinados. Es decir, tampoco es malo que ese 85% esté así asignado. Está así asignado para quitarle, desde mi punto de vista, quitarle a malas administraciones la posibilidad de no formular un presupuesto racional, responsable y transparente. Porque a lo que sí está atado la buena administración presupuestaria, manejo, por lo tanto, del gasto público, es así, usted opera o no con un determinado monto de déficit. Aquí nos acostumbraron a yo tengo un presupuesto, no me importa si la ley dice si es de un tanto para esto, un tanto para aquello, yo me agarro y me monto en el gasto que me dé la gana y le genero un déficit que en realidad quiere decir que usted está gastando por encima de lo que usted concibió que le iba a ingresar. Y lo que hemos visto en la administración del presidente Danilo Medina es que no solo se han formulado presupuestos ajustados a la realidad, tomando en cuenta la necesidad de invertir en la gente, más allá de ese 85% de gastos fijos. Me estoy refiriendo a los fondos para las políticas públicas solidarias, para el gabinete social, para la asignación de recursos a sectores que requieren recursos para poder no solo sobrevivir en medio del contexto complejo de la economía mundial y demás, sino para prosperar, para lograr mayores niveles de generación de riqueza. Porque ahí viene entonces lo otro, en el tema del presupuesto. El presupuesto refleja el crecimiento económico de la nación. Y si se va a un dato que, por cierto, encuentro en un interesante artículo aparecido en el día de hoy del amigo Dari Javier,
aquí en el Listín Diario, él llama la atención y creo que es un dato importante al hablar de esto, del presupuesto. Dari, ¿qué nos dice Dari? Dice lo siguiente, que es bueno compartirlo. En el caso dominicano, para el 2017 se ha formulado un presupuesto público por un monto de 711.000 pesos. Millones de pesos, el cual supera al otro en 47.841 millones, es decir, al del 16. Este monto nos está indicando un salto cuantitativo de la generación de riqueza en la economía dominicana. Si tomamos en consideración que en el 2005, es decir, después de la crisis bancaria, del hipolitazo ese que arrasó con todo, el presupuesto público alcanzó la suma, entiéndase, oigan, porque esto es maravilloso, alcanza la suma de 160.152 millones. 160.152 millones. En el 2010, el presupuesto fue de 310.861 millones y en el año 2015 de 630.482 millones. Esto se puede interpretar de que cada 5 años se produce un cambio muy significativo en la economía que se refleja en el presupuesto público. Claro que sí, es la economía que crece, y como crece la economía, el gasto público también crece. Y ahí entonces viene el elemento que usted planteaba, Ramón, en el sentido de políticas redistributivas que se tienen que implementar o tomarlas en cuenta a partir precisamente de la ejecución presupuestaria, de la formulación racional, responsable y transparente del presupuesto, de esa pieza conocida como el presupuesto y la otra que es la de la ley de gasto público. La economía ha crecido, somos el país de mayor crecimiento y en esa misma proporción se ha venido con responsabilidad ejecutando saltos cuantitativos al momento de su formulación que no permitan, independientemente de los compromisos del 85% ya comprometidos, apuntar las políticas públicas hacia donde se debe, a que sean solidarias, a no dejar a nadie atrás, a que los ingresos sirvan en su redistribución para permitir que todos los sectores continúen y no se rezaguen ninguno de estos sectores. Esto debe ser dicho porque resulta que aquí siempre se pone al sector público por detrás de todo el mundo, pero resulta ser que porque hay índices para absolutamente todo y mediciones para todo, que República Dominicana ha sido, la República Dominicana en esta materia de ejecución presupuestaria, junto a Filipinas, han sido los únicos 2 países seleccionados como ejemplos a nivel internacional en esto de cómo se gasta. No solo que somos el país de mayor crecimiento de nuestra región caribeña y demás, y posiblemente de América Latina, sino que hemos avanzado en el ranking de 102 países evaluados en el índice, así se llama, índice de presupuesto abierto del 2015. Nosotros hemos sido los que más hemos crecido, pero al mismo tiempo, en los logros alcanzados en esa materia, a nosotros se nos coloca hoy, en el proyecto, aquí con racional, es como nunca antes había, es responsable y transparente. Dice, precisamente el manejo pulcro que ha tenido esta gestión en esta materia fue que permitió que República Dominicana aumentara 22 puntos en el índice de presupuesto abierto, pasando de una puntuación de 29 en la evaluación del 12 a 51 en la del 2015, colocándose
el país por encima del promedio global entre las naciones que presentan transparencia presupuestaria y rendición de cuentas. Y agréguele a esto que desde el primer año de la administración del presidente Danilo Medina, el déficit bárbaro aquel que llegó a casi un 6% del PIB, ¿verdad? Se desmontó hasta estando hoy en cuánto. 2.3. 2.3. Lo que implicó un ejercicio de responsabilidad con respecto al gasto público, de no seguir incurriendo en una modalidad de endeudamiento que se registra como déficit, que en realidad es que usted está gastando a cuenta de un ingreso que no tiene y que no se sabe cómo lo va a obtener. Por eso hay que reconocer no solo al presidente, sino al director de presupuesto, al señor Luis Reyes, quien ha venido en su condición de tal, y naturalmente al Ministerio de Hacienda de la República, y a los órganos que tienen la responsabilidad de formular el presupuesto y de determinar estas grandes políticas que tienen que ver con la economía nacional y con el buen crecimiento de la economía, pero con el mejor y más transparente ejercicio en lo que se refiere al gasto del gobierno y al gasto público. Así es. Me quiero referir a dos cosas para irnos ya porque nos están haciendo la seña. Número uno, lo que dicen los que saben de estas cosas, los infectólogos, de que, bueno, en tiempos de lluvia aumentan las posibilidades de epidemias, particularmente leptospirosis, porque los ratones suben, se van de afuera, se mudan de afuera para dentro de las casas y para dentro de los lugares, donde quiera que sean, porque se les mojó la cueva allá afuera, ellos cogen para la casa suya, y donde quiera orinan. Entonces le pueden orinar la despensa, donde usted tiene una comida en lata. Si usted cuando va a usar la comida de la lata, no lava la lata primero antes de abrirla, se le va a contaminar. Se le va a contaminar. ¿Ricardo sube, baja o ¿verdad? se muda de sitio? Ricardo se queda donde él Ricardo. está, porque él no es un ratón. Lo que se mudan son los ratones, de afuera para dentro de la casa. Y eso ocurre cuando hablamos de la casa, de cualquier cosa, el colmado también, etcétera, etcétera. De manera que cuando vaya a consumir alimentos enlatados, lávelo primero antes de abrirlo. Lávelo, porque... y cualquier cosa que sea lavable también, porque donde quiera se orina un ratón. Y no consuma lata que problema. tenga abollada, que tenga oxidada. oxidada. Por la misma razón, la leptospirosis, creo que es una bacteria, no sé, o es un virus, no sé, una leptospira, entra y contamina lo que usted se va a comer y ahí se embromó. La leptospirosis es realmente una cosa realmente... indeseable para cualquiera, no, y cuidar a los pequeñitos es también, una enfermedad terrible. con los cambios de clima. Exacto. Y lo segundo, bueno, el informe sobre ética e integridad gubernamental, al que el encargado de la Comisión de Ética e Integridad del gobierno, del presidente Danilo Medina, el licenciado Lidio Cadet, ha dado una respuesta contundente. Es verdad, la corrupción no es fácil, pero mucho más difícil es bregar contra la percepción que deja la corrupción. La percepción es la que deja. Por eso dice el señor Lidio Cadet, dice, el gobierno está en su mayoría constituido por personas honestas e íntegras, pero 3 o 4 personas dañan, y hay que luchar contra eso, dañan la imagen de los gobiernos. Por eso el presidente ha sido tan duro, ha sido tan firme en su postura en cuanto a la lucha firme y decidida contra ese problema de la corrupción. Dice, la mayor parte de los funcionarios son honestos e íntegros, dice el profesor Lidio Cadet. Lo que pasa es que por 4 o 5 gente se mancha a todos.
Por eso tenemos que hacer una gran cruzada para que 3 o 4 vivos no manchen nuestra imagen internacional. Eso lo plantea el profesor Lidio Cadet con mucha razón y habla del compromiso y habla de la advertencia que hizo el presidente de la República en el último Consejo de Gobierno ampliado contra los ladrones. El que se atreva a hacer lo que no debe, que se aliste porque la va a pasar mal.